El Audi A4 V8 aún no ha perdido su relevancia, pero se ha vuelto más asequible. Esto convierte al modelo en un buen candidato para quienes gustan de comprar un coche de calidad a un precio adecuado. Pero la prima por edad no resultará en costos inasequibles. Y esto es muy posible si no presta atención a elegir la combinación óptima de motor y caja de cambios específicamente para su modo de funcionamiento. Y antes de comprar el Audi A4 V8 de cuarta generación, es necesario adquirir conocimientos sobre los componentes clave para realizar diagnósticos de alta calidad. Lea a continuación dónde buscar y qué comprobar. La gran mayoría de los Audi A4 V8 se venden como sedán. Las camionetas son prácticas y de apariencia elegante, pero son más difíciles de encontrar en buenas condiciones. Solo hay 94 de ellas a la venta de 1,296 listados. La calidad general de la pintura es buena, pero existen puntos problemáticos. 1. Casi todo el mundo tiene astillas en el parachoques delantero y en el capó. Por lo tanto, estos elementos de la carrocería suelen repintarse sin sufrir ningún accidente. La película blindada ayudará, pero debe pensarlo con anticipación antes de que se produzcan defectos en la pintura. 2. La parte delantera del umbral y el borde inferior de los pasos de rueda delanteros. La suciedad debajo de las ruedas crea un efecto de chorro de arena y puede hacer que la pintura se desprenda. En casos severos, dependiendo del modo de operación, dependiendo de dónde condujera, la pintura puede caerse en pedazos pequeños. Y después de la exposición a reactivos invernales agresivos, el umbral de esta parte puede incluso comenzar a corroerse. La zona problemática no permite aplicar ninguna protección, por lo que solo se puede tratar con retoques oportunos. Por cierto, en otros lugares las astillas y los daños leves no se oxidan durante mucho tiempo. La carrocería está galvanizada por ambos lados y, además, Audi presta mucha atención al control de calidad de la pintura. Aproximadamente una de cada 30 máquinas se retira de la línea de montaje para realizar mediciones de control. Por este motivo, es muy posible encontrar un Audi A4 con doble pintura de fábrica, 200 micras. Tenga esto en cuenta al medir con un medidor de espesor. El modelo tiene un molesto defecto de diseño. Polvo en los faros. Llega a través de los tubos de ventilación y afecta negativamente tanto al aspecto como a las características del flujo luminoso. Deshacerse de la suciedad de los faros es difícil, pero prevenirla es fácil. Basta con colocar un filtro de espuma en los tubos de ventilación. Motores de gasolina. Tradicionalmente para la industria automovilística alemana, todos los motores son de alta tecnología y con un conjunto de enfermedades infantiles al inicio de la producción. La mayoría de ellos se eliminan en el primer año, pero los problemas más persistentes sobreviven hasta el rediseño. El Audi A4 de octava generación no es una excepción. Todos los motores eran nuevos y no estaban rodados. Esto afectó especialmente a los motores de gasolina más habituales de 1,8 y 2,0 litros. Fueron modernizados durante casi todo el periodo de producción del modelo. Pero no todo es tan aterrador como podría parecer a primera vista. También hay aspectos positivos, empecemos a verlos en orden ascendente. 1.8 TFSI K/C DH-120 CB/C DH-B-160CV CJE-B-170CV. Antes del rediseño de 2011, los motores más jóvenes de la línea se ganaban una mala reputación debido al problema común de las fugas de aceite y el rápido estiramiento de la cadena de distribución. Este último, según lo previsto por los ingenieros, debería durar casi toda la vida útil del motor. Pero en realidad la cadena tuvo que cambiarse después de 50-100.000 kilómetros. El fabricante reemplazó la cadena bajo garantía y posteriormente lanzó un kit mejorado con tensor. El problema del mayor consumo de aceite del motor también se resolvió bajo garantía. Y quien logró aprovechar esta oportunidad tuvo suerte, dado que, para eliminar la falta de aceite, fue necesario cambiar todo el grupo de pistones del motor. Y en el caso de Audi, esto está lejos de ser un placer barato. Tras el rediseño, el Audi A4 empezó a equiparse con motores de 1,8 litros de tercera generación. Se trata de un motor prácticamente diferente, al menos profundamente rediseñado. El fabricante ha eliminado el problema de las fugas de aceite y el estiramiento de la cadena, pero no al 100%. E incluso después de todas las mejoras, no debes descuidar el control del tensor de la cadena. Se producen casos aislados de saltos de cadena de varios dientes incluso en el Audi A4 V8 1.8 TFSI más nuevo. La tercera generación del motor tampoco está exenta de debilidades, estas son un termostato y una bomba de refrigerante, bomba con fugas regulares. Pero el costo de eliminar tales problemas no se puede comparar con las llagas previas al rediseño. Los motores con la designación K/C DH se reducen programáticamente a 120 caballos de fuerza para el mercado norteamericano y algunos países europeos.
Si lo desea, puede devolver el estándar de 160 CV. E incluso un poco más con la ayuda del chip tuning. 2.0 TFSI KEA/CDN B-180 CV. CDN C-211 CV. CNC D-224 CV. El motor pertenece a la misma serie que el 1,8 litros. EA888. Se diferencia únicamente por su mayor volumen y el sistema AVS, Audi Valve Lift System, en los árboles de levas de admisión, cambia la altura de elevación de las válvulas después de 3100 revoluciones por minuto. Esto permitió aumentar la potencia hasta los 211 CV y dejar los mismos problemas con el consumo de aceite y la cadena. La unidad de 2 litros se actualizó a la tercera generación un poco más tarde. Fue creado sobre la base de la versión de 1,8 litros en 2012 y no comenzó a instalarse en el modelo A4 hasta 2013. En la tercera generación, cambiaron la turbina y agregaron un sistema de sincronización variable de válvulas no solo en el eje de admisión, sino también en el de escape y lo cubrieron con una nueva culata. Las innovaciones permitieron aumentar la potencia a 225 CV y eliminar los defectos previos al rediseño. Los motores de gasolina turboalimentados 1.8/2.0 de Audi son extremadamente sensibles a la calidad del combustible y del aceite del motor. Si es gasolina, entonces solo 98, si es aceite de motor, entonces solo lubricantes originales que no sean inferiores al nivel móvil. También se recomienda reducir el intervalo de cambio de aceite a 7-8.000 km, especialmente cuando se opera en modo urbano. 3.2 FSI, Cala-265 CV, 3.0 TFSI, CMUA-272 CV. La artillería pesada en el rango A4. Estos motores son muy raros a la venta, no más de 10 de 1.235 anuncios, y 9 de ellos son de 3,2 litros. El motor de gasolina 3.2 FSI de inyección directa se instaló en el A4 V8 solo antes del rediseño. Este es el único motor que se combinó con un confiable convertidor de par automático de ZF. Y esta es una gran ventaja, más detalles a continuación en la sección de puntos de control. Pero es posible que los automóviles producidos en la segunda mitad de 2011 ya tengan un robot de SGS Tronic, verifíquelo por el número VIN. Después del Audi A6 C6, el motor mejoró significativamente, pero persistieron varios problemas. En resumen, bloque de aluminio, revestimiento de alusil e inyectores de combustible de corta duración. Con el tiempo, los inyectores comienzan a perder combustible después de que se detiene el motor, la gasolina elimina el aceite de las paredes y los cilindros y un arranque seco destruye la capa de alusil y forma marcas. Esto último se puede obtener con buenos inyectores si se recoce con el motor frío. Tras el rediseño, el 3.2 FSI fue sustituido por un 3.0 TFSI turboalimentado. La situación de fiabilidad se mantuvo en el mismo nivel. Si vierte combustible de alta calidad, gasolina 98, cambia los inyectores a tiempo y controla la temperatura, puede evitar altos costos de reparación de pistones. Trámites obligatorios antes de comprar. Comprobar la presión en el sistema de combustible. No debe bajar. Comprobar el estado de las paredes del cilindro con un endoscopio. No debe haber rayas. Aclarar sobre el termostato. Los funcionarios lo reemplazaron bajo garantía por otro, con una temperatura de apertura más baja del gran círculo de enfriamiento. Si no lo ha cambiado, debe hacerlo usted mismo. Motores diésel. 2.0 TDI, CAG C-120 CV, CAG B-136 CV, KAGA-143 CV, KA-170 CV. En comparación con los motores de gasolina, los motores diésel pueden considerarse el colmo de la confiabilidad, especialmente hasta 200.000 kilómetros. El Audi A4 V8 diésel de 2 litros con sistema de combustible Common Rail tira bien desde abajo, consume poco combustible y es bastante fiable con un mantenimiento adecuado. Con la edad, se hace necesario reemplazar los inyectores piezoeléctricos. Estos inyectores son caros, $300 cada uno, y duran entre 200 y 300.000 kilómetros, dependiendo de la calidad del combustible. La vida útil del filtro de partículas también depende de la calidad del combustible diésel. Tiene un sistema de limpieza incorporado que se activa automáticamente cuando está obstruido en un 40%. A menudo, los sensores de este sistema fallan y luego no se puede restaurar el filtro de partículas. Debido al precio de una pieza de repuesto nueva, la única opción razonable es eliminar el hollín y volver a flashear los cerebros. La transmisión de sincronización en estos motores está accionada por correa y requiere reemplazo cada 180.000 kilómetros.
Se deben seguir las regulaciones: si se llena aceite de motor costoso, se cambia cada 7-8.000 kilómetros, se reposta con combustible diésel estacional de alta calidad y se conduce más por la carretera. En otros casos, es mejor reducir el intervalo de sustitución del kit de correa de distribución a 120.000 kilómetros. Después de 250.000 kilómetros, es mejor reemplazar el hexágono de accionamiento de la bomba de aceite. La pieza es barata, pero debido a ella la turbina puede morir, llevándose consigo todo el motor. 2.7 TDI, cama, CGK-190CV y 3.0 TDI, capa, CCW-240CV. Los Audi A4 diésel de 6 cilindros son tan raros como los de gasolina. Pero estos son candidatos dignos de compra en buenas condiciones. La unidad más joven de 2,7 litros tiene una carrera de pistón más corta y está 50 caballos por detrás en potencia. Además, en el caso del Audi A4, está equipado con un variador CVT que no siempre digiere bien el par elevado. La unidad de distribución de los V6 diésel es una cadena, al igual que en las versiones de gasolina. Pero la carga es menor y sobrevive hasta 300.000 kilómetros sin reemplazo. Pero la reparación costará bastante dinero, tanto en repuestos como en mano de obra. Transmisión. La gama A4 incluye 4 opciones de caja de cambios. La mecánica es, por supuesto, la más fiable de todas, pero también tiene matices cuando se combina con motores diésel. Pero primero lo primero, comencemos con los más comunes. Multitrónico. El variador 0AW/VL381 es el más popular combinado con motores de gasolina de 1,8 y 2,0 litros. Y esto es más de la mitad de todos los Audi A4 V8 a la venta. La vida útil media, sin averías, es de 150.000 kilómetros en modo urbano. La palabra clave es promedio. Alguien en modo silencioso puede conducir hasta 300.000 kilómetros y alguien, incluso después de 50, apagará la caja de cambios con arranques repentinos y resbalones. Los principales signos de un variador enfermo. Punto choques al cambiar de velocidad. Punto vibración en cualquier forma, más a menudo a una velocidad de 50-60 km por hora. Punto, los ruidos y golpes son inaceptables, se producen con un desgaste extremo. Punto, si la velocidad flota durante la conducción, lo más probable es que la cadena de transmisión del variador patina y es hora de cambiarla. En cualquier caso de avería de la CVT, solo será necesario llegar a la estación de servicio con una grúa. Intentar llegar solo o con un remolque puede agregar $1.000 adicionales al costo de las reparaciones. Por daños en los conos, por ejemplo. Se instalaron sistemas Multitronic en todos los A4 V8 con tracción delantera. DS-Tronic. Robot DL501 de 7 velocidades con embrague húmedo. Volkswagen llama a estas cajas con las aterradoras 3 letras DSG. Pero el Audi A4 con estas cajas de cambios no está tan triste. Hay un margen de seguridad y las marchas se cambian perfectamente, de forma rápida e imperceptible. DS-Tronic es muy sensible a las normas de cambio de aceite. El intervalo máximo posible es una vez cada 50-60.000 kilómetros, el intervalo recomendado es cada 30-35.000 kilómetros. Debido al diseño de la caja, el aceite se contamina rápidamente y daña la mecatrónica, y si la aprieta demasiado, el embrague hará lo mismo. Esto es caro. Solo se debe utilizar aceite original, sin variaciones. Un Audi con este tipo de transmisión automática debe revisarse en un escáner de concesionario. Por lo tanto, puede ver todos los modos de emergencia, errores, tiempo de funcionamiento en caso de sobrecalentamiento e incluso calcular el kilometraje real en función del total de horas de motor de la caja. Después del rediseño, se reemplazó la unidad mecatrónica, lo que tuvo un efecto positivo en la confiabilidad y vida útil de la transmisión automática robótica. El comportamiento de la caja también se ve afectado por la versión del firmware. A partir de la versión 12, se ha mejorado la fluidez del cambio. Tiptronic. La máquina automática clásica ZF6HP28 es poco común. Se instaló únicamente en motores diésel 3.0 y gasolina 3.2. Y el último solo antes del rediseño. La transmisión automática hidromecánica es menos caprichosa que las dos opciones anteriores. Perdona los resbalones y te permitirá evitar el cambio de aceite por más tiempo. Pero dentro de límites razonables, si conduces más de 150.000 sin reemplazar, tendrás que cambiar toda la caja. Al cambiar el aceite cada 60.000 kilómetros y resbalones locos, puede contar con 200-250.000 operaciones sin problemas. Luego haga reparaciones preventivas moderadas y conduzca la misma cantidad. Mecánica. La transmisión manual de 6 velocidades no causa ningún problema, excepto movimientos más frecuentes de las manos al conducir. Pero cuando se combina con motores diésel, el volante bimasa no puede soportar más de 150-200.000 kilómetros.
Por lo tanto, si al arrancar el Audi A4 V8 se producen sacudidas en la mecánica y se escuchan sonidos extraños, conviene preparar $600 para sustituir el volante. Suspensión y dirección. La suspensión es tradicionalmente de aluminio y bastante cara, sobre todo en la original. Pero también hay análogos de alta calidad a un precio adecuado. Lenforder, por ejemplo. En general, la vida útil de la suspensión es de 100 a 120.000 kilómetros, pero es posible que sea necesario reemplazar algunos componentes antes. A saber, 1. Brazos inferiores de la suspensión delantera. La bola rara vez resiste más de 60 a 80.000 kilómetros y el reemplazo solo se realiza con el brazo. 2. Los cojinetes de las ruedas delanteras también deberán cambiarse con frecuencia, una vez cada 50-60.000 kilómetros. 3. Es necesario controlar periódicamente el estado de las botas exteriores de la junta homocinética. Pero esto se aplica a casi cualquier coche. El recurso del chasis depende proporcionalmente del tamaño de las ruedas. Cuanto mayor es el diámetro de los discos, más rápido se deteriora la suspensión. Ten esto en cuenta a la hora de elegir. La cremallera de dirección no suele dar problemas. Puede golpear después de un impacto duro en el agujero. A veces se producen fugas, pero son casos bastante especiales. Si durante la inspección siente una fuerza adicional en el volante, la causa puede estar en la araña del eje de dirección. Este repuesto es económico, menos de $10, y se puede cambiar sin problemas. Después del rediseño, comenzaron a instalar cremalleras de dirección con dirección asistida eléctrica incorporada, que resultó no ser confiable. Los funcionarios reemplazaron todo el conjunto bajo garantía. Por su propio dinero, le costará un par de miles de dólares. Esto no quiere decir que todas las lamas se rompan después del rediseño, pero sí hay un cierto porcentaje de defectos. En casi todos los Audi A4 V8 en los que se ha podido producir este problema ya ha aparecido. Fuera de la carretera. Las ventas del Audi A4 V8 con tracción total suelen rondar el 20%, 257 de 1.214 anuncios a la venta. De ellos, el 90% son con motor de gasolina de 2 litros. Por tanto, si crees que Audi debería ser solo 4, entonces no tendrás que repasar demasiado las opciones de motor. Las prestaciones de la tracción total de un Audi son legendarias y vale la pena cambiar el aceite de la caja de transferencia y del diferencial trasero cada 60.000 kilómetros. Por cierto, no olvide comprobar el hecho del cambio de aceite antes de comprarlo, preferiblemente documentado. Reemplazar una caja de cambios puede tener un costo equivalente a una revisión importante de una transmisión automática. Por lo demás, los 4 cables no suponen ningún problema adicional. Sistema eléctrico y fallos técnicos del Audi A4 V8. Sin interferencias externas, como una alarma o música mal instalada, no se notaron problemas eléctricos importantes. El accionamiento eléctrico de la tapa del depósito de gasolina está defectuoso, pero este problema suele solucionarse durante la etapa de garantía. Incluso las luces LED delanteras y traseras después del rediseño pueden comenzar a perder LED individuales. Los funcionarios presionarán para que se reemplace todo el conjunto de la linterna, pero los artesanos ya se encargan de la reparación. Incluso el freno de mano eléctrico, potencialmente problemático en los VAG de estos años, Passat V6, por ejemplo, funciona sin problemas y sin mantenimiento adicional. El Audi A4 V8 es un coche en el que hay que crecer económica y moralmente. Esta debería ser una elección consciente de un coche que realmente te guste y no solo porque sea un Audi. Las ventajas en forma de confort, dinamismo y estatus pueden derivar en reparaciones costosas. Pero no debe tener miedo de esto si elige sabiamente una copia digna en el momento de la compra. Los criterios principales deben ser un historial transparente y un mantenimiento de rutina, cuanto más a menudo, mejor. La información contenida en el artículo es suficiente para descartar candidatos innecesarios en la etapa de examen y gastar dinero en diagnósticos de alta calidad de los pocos que quedan. Aunque después del rediseño el fabricante eliminó muchas deficiencias técnicas, no se debe abandonar por completo el A4 2007 a 2011. Sobre todo si se tiene en cuenta que son más económicos y con mínimas diferencias externas. Muchas enfermedades infantiles aparecieron durante el periodo de garantía o se eliminaron con piezas mejoradas. Por lo tanto, volvemos a nuestros principales criterios de selección. Un buen historial de servicio y un funcionamiento cuidadoso.